Bien, vamos a abrir la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a partir del versículo 3. Colosenses, capítulo 1. Versículo 3. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hasta ahí todo es gratitud de Pablo, y desde ahora en adelante, verso 9, es rogativa, petición. Y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué oran? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, hasta aquí nomás. Todos estos versículos, no sé si lo notaron, es una sola oración, ¿no? Una sola frase. Tal vez de las frases más largas que Pablo dijera o comentara. Y en esta reunión vamos a iniciar tocando un tema relevante que tiene que ver con una responsabilidad personal del creyente frente a Dios, que es buscar la voluntad de Dios en su vida, buscar y encontrar la voluntad de Dios en su vida. Y para eso nos vamos a concentrar en el versículo 9 de todos los versículos que leímos, que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Ese es como el propósito o el motivo de la oración de Pablo, que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y podríamos decir que este versículo 9 nos entrega una pista acerca de qué significa buscar la voluntad de Dios. ¿Qué significa realmente buscar la voluntad de Dios? Y más abajo nos va a dar algunas características de cómo es la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué significa esto de buscar la voluntad de Dios? Y segundo, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las características de la voluntad de Dios? Y por último, ¿cuáles son las consecuencias de conocer la voluntad de Dios? Que es andar, para que andéis, dice el texto, como es digno. Pero hoy día vamos a ver únicamente buscando su voluntad. ¿Qué significa eso de buscar su voluntad? Y esto está muy vinculado con la oración del creyente. Porque el creyente, si pudiéramos resumirlo en una enseñanza de este versículo 9, es que el creyente, el Hijo de Dios, está llamado a rogarle a Dios que le muestre y que lo llene del conocimiento de su voluntad. Todos los creyentes estamos llamados a rogarle a Dios que nos llene del conocimiento de su voluntad para andar como es digno del Señor. Solo cuando Dios nos transmite el conocimiento de su voluntad, podemos caminar como es digno del Señor. Porque toda esta sección que leímos, hermanos, vincula tres cosas, o relaciona tres cosas: tu vida de oración,
Por eso dice, yo ruego, yo pido, tu vida de oración, el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, yo ruego, yo pido que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y tercero, lo vincula con la conducta, con el andar diario del creyente, para que andéis como es digno. ¿Bien? Es decir, oración, conocer la voluntad y andar. Esas tres cosas están vinculadas. Y se nota en cada línea de nuestro pasaje. Por ejemplo, el versículo 9 dice, no cesamos de orar y de pedir. El versículo 10, mírenlo, versículo 10 dice, para que andéis como es digno, agradándole en todo. Y el versículo 12 dice, con gozo. Oración, conocer la voluntad, andar como es digno. La búsqueda de la voluntad de Dios. Y hoy día vamos a dejar dos enseñanzas muy sencillas que nos entrega este versículo 9, únicamente el versículo 9, y de hecho la mitad del versículo 9. ¿Cuáles son estas dos enseñanzas? Son las dos marcas que tiene un creyente que es un buscador de su voluntad. Las dos marcas de un buscador de la voluntad de Dios. Las dos señales, las dos marcas que nos permiten identificarnos. Dice, hasta la mitad del versículo 9 dice así, leámoslo juntos de nuevo. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Hasta ahí nomás. Nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Como leímos, este versículo está inserto en la oración más grande de Pablo, desde el versículo 3 hacia abajo. Y es un versículo en donde Pablo abre un poquitito su corazón y nos muestra que él está orando. Pero lo que más quiere destacar con ese versículo Pablo es que él no cesa de orar. ¿Se fijaron cómo se expresó? Desde el día que lo oímos no cesamos. ¿Qué significa no cesar? No parar. Muy bien. ¿Qué otro sinónimo? Continuamente. ¿Qué otra actividad más significa no cesar? Permanecer. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? Persistir, insistir, perseverar, todo eso. Que habla de, no solamente habla de continuidad, sino de esfuerzo en esa continuidad. Porque por algo no cesa, porque lo natural es cesar, que no lo hablamos más, pero él no cesa de hacerlo. Pablo persistía, pero lo dice en plural, no cesamos, no dice no ceso. ¿Por qué? ¿Alguna idea? Ok. Correcto. Pablo estaba en la cárcel. Pero en la cárcel no estaba solo. Estaba acompañado de otros creyentes, cristianos. Timoteo entre ellos, el mismo Epafras entre ellos. Estaba acompañado de a lo menos 8 o 9 personas creyentes. Entonces, Pablo como que hacía una reunión de oración en la cárcel. Decía, vamos a orar. ¿Por quiénes? Por los hermanos de Colosas. Y no lo hizo un día ni dos. No cesamos de orar, dice. No cesamos de orar. Orar ahí en la cárcel. Así que Pablo lo hacía con persistencia. Ahora, otra cosa que se nota en este pasaje, entre paréntesis, ¿cuándo uno ora persistentemente por algo? Es decir, por ejemplo, yo les puedo decir que yo oro persistentemente por mis hijos, por mi esposa, por mi hogar, por los hermanos de la iglesia. ¿Por qué cosas oramos nosotros así, no una vez, sino persistentemente? ¿Saben por qué cosas? Por las que están ahí en nuestros afectos. En mi corazón está mi mamá, entonces Rubén ora por su madre. Las cosas que están en nuestros afectos son aquellas cosas por las cuales persistimos en orar. Y Pablo tenía en sus afectos a estos hermanos de Colosas. Y fíjate bien, querido hermano, que Pablo no gastaba su vida de oración en cualquier persona. Él gastaba su vida de oración por los de Colosas
porque los hermanos de Colosas tenían unas características, no era cualquier creyente. Miren cómo dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y más abajo dice el versículo 6, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis. Y versículo 8, quien también os ha declarado vuestro amor. Es decir, estos hermanos de Colosas eran hermanos fieles. No eran simplemente creyentes. Una vez hice la diferenciación entre ser creyente y ser discípulo, ¿se acuerdan? Bueno, estos hermanos de Colosas eran discípulos. Eran creyentes fieles, que amaban a Dios, que amaban a los hermanos, que tenían una fe creciente en el Señor Jesús, que esa fe les hacía producir fruto. ¿Cuál es el fruto que la fe debe producir? Uno solo, si lo tuviéramos que resumir en una sola cosa: la fe verdadera produce obediencia. Obediencia a Dios. Tal vez no obediencia perfecta, pero obediencia. Y una obediencia a lo mejor imperfecta, pero que se corrige, no que está siempre con lo mismo. ¿Ah? Entonces ellos tenían eso. Y por eso Pablo dice: yo oro por vosotros. Mire cómo dice el verso 9. Por lo cual, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Es decir, le está diciendo: yo oro a favor de ustedes. Yo me acuerdo de ustedes. Y no solamente oraba, sino que el texto dice que además pedía. No ceso de orar por vosotros y de pedir. No es que a Pablo le guste colocar sinónimos: orar, pedir. No ceso de orar y de pedir. ¿No es como redundante? No. Porque Pablo está especificando que él también le pide algo a Dios por estos hermanos. No era una oración así como general, como cuando yo voy al supermercado y veo la lista del supermercado. Tengo que orar también por Rubén. Check. También tengo que orar por Danisa. Check. La lista del súper. No. Pablo tenía en su corazón a los creyentes de Colosas. No los tenía simplemente en una lista. Y él le pedía a Dios cosas específicas en su ruego por estos creyentes. Yo digo que es extraordinario que alguien ore por nosotros así. Que me diga a mí: Marcelo, o Rubén, o Laura, estoy orando por ti. Que extraordinario, ¿no? No sé si alguna vez alguien te ha dicho a ti: estoy orando por ti. En una ocasión, un hermano misionero en México, con el cual yo había tenido un solo contacto en la vida, un solo contacto telefónico, y el segundo contacto que tuve con él fue un día que, después de como un año después de ese primer contacto, me escribe de la nada un WhatsApp, sin haberme escrito en un año y conociéndome nada. Me escribe un WhatsApp así cortito y me dice: hermano, esta mañana he orado por ti. Así, de la nada. Bueno, esa frasecita me llegó en un momento muy especial de mi vida en que yo realmente necesitaba esa compañía. No sé si alguna vez alguien te ha dicho: yo estoy orando por ti. Pablo oraba por estos hermanos de Colosas. Y bueno, ahora que hemos aclarado este texto y hemos dicho lo que el texto dice, ¿bien? Quiero que veamos muy brevemente las dos marcas del creyente que busca su voluntad. ¿Ya? En la biografía de Michael Jordan, ¿saben quién fue Michael Jordan? ¿Quién fue Ian? Un basquetbolista profesional. ¿Bien? Sí, y no solo un basquetbolista, sino dicen que el más grande de todos los tiempos, Michael Jordan, el mejor jugador de todos los tiempos. Se dice que en sus inicios de su carrera como basquetbolista, cuando nadie lo conocía a él, el entrenador de su juventud no lo escogió por ser el más hábil,
el jovencito más hábil con la pelota. No lo escogió con eso, por eso. Tampoco lo escogió por ser el más alto. Usted sabe que en el básquetbol es importante la altura. Pero ni siquiera era el más alto. Pero no lo escogió por eso. Más bien lo escogió porque este entrenador de este jovencito llamado Michael Jordan vio en este jugador algunas marcas que lo hacían elegible para ser un gran basquetbolista. ¿Qué cosas vio en él? Sangre fría para pararse frente a la cesta, disciplina para ser ordenado en entrenar. Vio entrenamiento duro, se dio cuenta como este joven Michael Jordan iba todos los días al gimnasio a entrenar. Y hambre por mejorar, tenía hambre por ser un mejor jugador. Entonces él dijo, este es el jugador que yo necesito. Así que, no siendo el más alto ni el más hábil, lo escogió. Y miren quién llegó a ser Michael Jordan. Esta marca buscaba este entrenador y la vio en este joven jugador de apellido Jordan. La pregunta es esta. ¿Qué marcas busca el Señor en un creyente para hacerle conocer su voluntad? Porque no todos los creyentes Dios les muestra y les ilumina con su voluntad. Solo voy a destacar dos en esta tarde. Primera marca, una fe genuina. Y lo vamos a ver a partir del versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, ¿cómo dice? Desde el día que lo oímos. Pablo mira a los colosenses, que ni los conocía, que estaban a más de 1000 kilómetros de separación. Pero escucha de ellos, se entera por Epafras sobre estos hermanos. Y él dice, desde el día que lo oí. ¿Qué cosas escuchó Pablo de los colosenses? Lo suficiente para sacarles una radiografía a estos hermanos. Una radiografía que le permitió a él concluir que estos hermanos tenían una fe genuina. La primera marca es una fe genuina. Por eso dice, desde el día que lo oímos. Desde el día que lo oímos. ¿Qué es lo que se oye de ti? ¿Qué es lo que se oye de tu fe, hermano o hermana? Desde aquel mismo día, él se puso a rogar por ellos. ¿Qué es lo que oyó Pablo de los hermanos de Colosas? De la fe, como lo leímos recién en el versículo 4, de la fe de ellos en Cristo Jesús, del amor que ellos tenían por el Señor y por los hermanos, del amor por todos los santos, de una fe que obedece, que crece y que lleva fruto. Y a pesar que Pablo no conocía personalmente a estos hermanos de Colosas, él comprendió lo que estaba escuchando y se puso a orar por ellos y decirle, Señor, yo te pido, yo te ruego, que a esos hermanos que ni conozco, que están a 1000 kilómetros de aquí, tú los llenes del conocimiento de tu voluntad. Entonces, fueron los rastros que dejaron estos hermanos de Colosas, que sin conocerlos, ellos dejaron esa impresión en Pablo. Bueno, entonces, hermano, ¿cuáles son los efectos de la fe en tu vida? ¿Qué cosas son las que, al igual como los hermanos de Colosas, hacen evidente en ellos que ellos tenían una fe activa, una fe viva? ¿Cuáles son las evidencias, hermano, joven o no tan joven? ¿Cuáles son las evidencias que existen en tu vida de que tu fe es real, de que tu fe es activa, de que tu fe es genuina? Porque ahora ya no es Pablo el que está sacando esa radiografía, es Dios mismo, quien mira nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestro corazón. Él mira los pliegues de tu corazón, Él mira tu sufrimiento en lo privado, Él mira también tus derrotas y cómo te levantas. ¿Cómo está tu fe? Creo que a veces es momento en donde un creyente tiene que decir,
Dios está hablando a mi vida y es momento de retomar mi fe. Es momento de retomar mi fe para seguir a Dios con paso firme. Porque Dios ve esos primeros pasos y eso es lo que lo valoran. Por eso Pedro, lo recuerdan, cuando estuvo a punto de hundirse en la balsa, le dijo, Señor, muy valiente Pedro le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ok, yo mando, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Salió y dio ese primer paso sobre las aguas. Y no dice que se hundió inmediatamente, sino que dice que él iba caminando y cuando vio el viento, cuando vio el sonido del mar, ahí como que le faltó la fe. Pero él alcanzó a caminar sobre el agua. Ningún otro discípulo experimentó eso. ¿Cuántos más habían arriba de la barca? Varios más. Siempre criticamos a Pedro por su falta de fe, ¿no? Pero Pedro fue el que salió de la barca y caminó unos pasitos sobre el agua. Y el Señor lo rescata, pero él clamó, le dijo, Señor, sálvame. Pero ¿sabes lo que quiero destacar? Son los primeros pasos. El Señor espera los primeros pasos de fe y de obediencia. Una fe genuina, que está caminando en el camino de la obediencia y de la fidelidad a Dios. Porque ¿sabes qué, hermano? El propósito que Dios revele su voluntad a tu vida no es llenar tu mente de conocimiento. Si bien indudablemente debe pasar por tu cabeza todo eso, pero el propósito de que Dios posiblemente te revele su voluntad es un propósito de transformar, de cambiar tu vida, no dejarla como está. Para eso Dios podría revelarte su voluntad, para transformarte. Pero si tú no estás dando siquiera el primer paso, le dejas opción a Dios para revelarte algo. No mucho. Así que no se trata de acumular información, se trata de que tu vida esté siendo transformada. Porque Dios no entrega el conocimiento de su voluntad a quien no da sus primeros pasos de fe, amor y obediencia. Bueno, lo mismo sucede ¿se acuerdan con Israel frente al Mar Rojo? Cité a Pedro, ¿cierto? Pero Israel en el Antiguo Testamento, frente al Mar Rojo, ¿lo recuerdan? Tenían delante de ellos al Mar Rojo y detrás de ellos ¿a quién? Al ejército de Egipto, ¿cierto? A Faraón. Entonces Moisés le reclama y dice, nos trajiste aquí para morir entre el mar y los egipcios. Y Moisés va donde Dios, a Jehová y ora, Señor. ¿Y qué le dice Señor Jehová a Moisés? Primero lo reprendió y le dijo, ¿qué estás orando a mí? Le dijo así. Porque lo primero que demanda Dios de la vida de un creyente es un primer paso de obediencia. ¿Qué oras a mí? Le dijo. Date vuelta hacia el mar, alza tu mano, extiende tu vara y divide las aguas. Y después ora si quieres. Pero primero obedece. Y así Dios hace maravillas. La primera marca entonces de un creyente es la fe genuina, que da sus primeros pasos de obediencia personal a Dios. Segunda marca, segunda y última, un ruego persistente. Mire lo que dice el versículo. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. No cesamos de orar por vosotros y de pedir. Alguien podría pensar que para conocer la voluntad de Dios, un requisito indispensable es ir a la Biblia y buscar allí la voluntad de Dios. Y sí, tiene razón, es un requisito indispensable. Pero lo que está enseñando este texto primero no es eso. Lo que está enseñando este texto en primer lugar es que debemos tener un ruego persistente. Pedirle a Dios, Señor, quiero abrir tu palabra, pero no la quiero leer como cualquier libro.
Quiero leerla porque sé que tú estás en tu palabra. Sé que tú estás morando en mi vida y quiero que tú me transformes con el conocimiento que me entregues. Señor, yo te ruego conocer tu voluntad. ¿Oraba Pablo por esto? Claro que oraba. ¿Cuántas veces pidió Pablo a Dios por los colosenses? ¿Una o muchas veces? Muchas veces. Por eso dice que no cesamos. Uno podría decir, bueno, era el apóstol Pablo, bastaba con que orara una vez. ¿Ah? Pero no, Pablo dice, incansablemente no cesamos de orar y de pedirle a ustedes. No paraba de pedirle. ¿Le habrá contestado Dios sus múltiples oraciones? Yo creo que sí. Porque Dios tiene en su voluntad, hermano, que tú le conozcas. Es la voluntad de Dios que tú le conozcas. Solo que está esperando que tú te pongas a pedirle, Señor, necesito, quiero conocer en mi vida tu voluntad. Clamar a Dios. Ahora, quiero que entendamos en qué consiste esto de un rogar persistente. ¿Qué significa persistente? Persistir en oración, persistir en ruego. Primera pregunta, ¿significa repetir y repetir y repetir una oración? Bueno, como quiero ser persistente en pedirle a Dios, voy a pedirle todos los días, Señor, quiero conocer tu voluntad, en la mañana, a mediodía y en la noche. Repetir, repetir, repetir. No. ¿Cuál es el Dios que tenemos en nuestra mente que pensamos que se agrada de escuchar repeticiones de nuestros labios? Dios no quiere escuchar repeticiones. Debemos mejorar el entendimiento que tenemos del carácter de Dios. Cuando Pablo está diciendo que no cesa de rogarle a Dios, no es que tiene una vitrola repitiéndole a Dios lo mismo todos los días y a cada rato, como si a Dios le gustara que le repitiéramos las cosas. No es un placer de Dios que escucharnos decir a nosotros repetidamente una misma oración. No es el propósito de la persistencia, hermano. ¿Es acaso que nosotros, la persistencia lo que busca es que convenzamos a Dios? Bueno, no le voy a repetir las mismas palabras, pero le voy a cambiar todos los días un poquitito las palabras porque yo creo que tengo que persuadir a Dios de que me conceda esto. Lo voy a terminar convenciendo a Dios. Yo quiero esto, Señor, mañana te lo pido de manera distinta para no cansarte con mis palabras, pero te voy a pedir lo mismo, y pasado lo mismo, y pasado lo mismo, y pasado lo mismo. Como que tenemos que convencer a Dios de nuestra necesidad de conocerle a Él. Señor, te voy a persuadir. ¿Acaso Dios necesita ser persuadido en esto? ¿Necesita ser convencido de esto? Hay otros que piensan que la repetición, una oración persistente, es para probarse a uno mismo. ¿Cuán convencido estoy de lo que yo le estoy pidiendo a Dios? Entonces, para probarme a mí mismo de que estoy convencido, lo tengo que repetir muchas veces. Entonces, como que el Señor mira del cielo y dice, a ver, vamos a esperar que me lo repitas unas 1583 veces, porque ahí, y solo ahí, voy a entender que tú estás convencido. Tampoco. No es el propósito de la persistencia de la oración ni convencer a Dios de que haga algo, ni convencer a Dios de que estamos convencidos. Les voy a poner algunos ejemplos para que entiendan para qué es la persistencia entonces. Si ya les he dicho para qué no es, ¿para qué sí es entonces? ¿Recuerdan a Abraham? Cuando se puso a rogarle a Dios por Sodoma. ¿Fue persistente o no fue persistente Abraham? ¿Cuántas veces le rogó Abraham a Dios? Le dijo así, Señor, ¿habrán 50? No lo haré si hay 50. ¿Y si hay 45?
No, no lo haré si hay 45. ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Okay? ¿Y si hay 20, Señor? Discúlpase, te insisto una vez más. ¿Y si hay 10? 6 veces. Persistiéndole a Dios. Pero, note algo muy importante en la persistencia de Abraham. Él le decía así a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? Cada vez que le mencionaba un numerito, le decía: ¿destruirás también al justo con el impío? Lejos de ti, oh Jehová, hacer tal cosa. El Dios que es justo no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es decir, fíjese bien, porque estamos hablando de la repetición. Él no se dedicó a repetir como loro 50, 45, 40, 30, 20 y 10. Ni tampoco se programó religiosamente para decir ahora 50, ahora 45, ahora 40, 30, 20 y 10. No. Él entendió que debía persistir con Dios, vinculando su petición con algún aspecto del carácter de Dios. Dios es justo. Y yo me doy cuenta de que Dios es tremendamente justo. Y como yo comprendo que Dios es justo, entonces yo voy a ir a persistir. Porque Dios es justo. Y estoy seguro que Él no puede actuar así porque Él es un Dios justo. Así que voy a persistir en mi oración hasta ser escuchado. Otro ejemplo, Jacobo. ¿Lo recuerdan cuando luchó con el ángel de Jehová? Cuando regresaba de Labán a encontrarse con Esaú, ¿lo recuerdan? ¿Cuánto tiempo estuvo persistiendo Jacob, podríamos decirlo así, luchando con Dios, orando, rogando? El texto dice, toda la noche. Para invocar el cumplimiento de lo que Dios le había prometido a él. Pues yo leo ese pasaje y digo, ¿y qué le estaba pidiendo Jacob al ángel? ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Recuerdan? Que le bendiga. Sí. ¿Y qué bendición le estaba reclamando? Miren, lo pueden leer en casa, 2 capítulos antes y un capítulo después, en torno a ese momento. Pero Dios le había dicho, antes que Jacob se fuera a Labán, unos años antes, le había dicho esto: Jacob, yo te voy a bendecir. Vas a ir para allá, vas a encontrar familia, pero yo te voy a traer de vuelta a esta tierra. Y voy a darte bendición. Voy a estar presente en tu vida para bien, le dijo. Entonces, Jacob regresa donde Labán, sale de Labán y se entera que en su sentido contrario viene ¿quién? Y él se imaginó lo peor de lo peor. ¿Por qué? Con justa razón, ¿o no? Porque él había sido un pésimo hermano. Entonces él viene así y dice esto: ¿pero cómo? ¿Acaso Dios no me está trayendo para acá? ¿Acaso Dios no me está retornando a la tierra prometida? ¿Y acaso Dios no me había dicho que me iba a bendecir? ¿Y qué maldición me está cayendo ahora? Mi hermano se viene a encontrar conmigo en el mismo camino de la supuesta bendición. ¿Se entiende? Y ahí está inserto ese paréntesis de esa lucha que tuvo con Dios. Toda la noche. No te dejaré si no me bendices. ¿Y sabes qué es lo que le dijo junto con la bendición? Ok, te bendigo. Y desde ahora no te llamarán más Jacob, sino Israel. Y cuando termina ese evento, se encuentra con su hermano. Y su hermano, en vez de traer odio, ¿qué es lo que traía? Amor, perdón, reconciliación. Estuvo tan emocionado Israel que le puso un nombre a ese lugar. ¿Saben cómo le puso al nombre en el lugar donde se reconcilió con su hermano? Le puso: este es el lugar
del Dios de Israel. No Jacob, Israel. Porque lo que realmente estaba en el corazón de Jacob, por lo cual intercedió, era que estaba reclamándole la bendición a Dios. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que Jacob persistió en oración y su persistencia tenía que ver con que él sabía que Dios tenía bendiciones para su vida. Y cuando tú estás convencido de que Dios tiene bendiciones para tu vida, tú puedes persistir a Dios pidiéndoselas. Otro ejemplo más, ¿recuerdan a Ana? En 1 Samuel, Ana, la esposa de Elcana, no tenía hijo y estaba en el templo amargada porque no tenía un hijo y se puso a orar, a murmurar, así a musitar con su boca, pidiéndole a Dios. ¿Y qué le dijo a Dios? Dios mío, le dijo, dame un hijo. Una petición. Pero Ana comprendió algo, que el templo donde ella estaba adolecía de un sacerdocio fiel. Y le dijo así a Dios, alineó su petición con los propósitos de Dios. Si tú me das un hijo, yo lo consagraré a ti. Y lo traeré después del destete, lo traeré a este templo. Alineó su petición con los propósitos de Dios. ¿Y cuánto tiempo estuvo orando así? No dice el texto, pero parece ser que mucho. Porque Elí, que no tenía ni una visión espiritual, pasaba por ahí y la veía que estaba haciendo así Ana. Pasaba, no, seguía Ana. Pasó tanto tiempo que le dijo, ¿hasta cuándo, mujer? Digiere tu vino. Como diciendo, ya han pasado varias horas para que sigas borracha. ¿Ah? Es decir, el tiempo no fue tan cortito en que Ana estuvo ahí orando. Fue el tiempo suficiente para que un ignorante de Elí le dijera, ya han pasado harto tiempo para que digieras tu vino. Deja de estar borracha. Así que la persistencia, hermanos. Bueno, hay más ejemplos. Quería revisar con ustedes el caso de Daniel. Vamos a Daniel y con eso vamos a cerrar. Daniel, capítulo 9. Ejemplos de persistencia. Y con esto quiero cerrar porque me interesa que quede grabado en nuestra mente en qué consiste la persistencia. 9, capítulo 9 de Daniel. Miren, antes que leamos Daniel, quiero dejar grabado qué es lo que no es la persistencia y qué sí es persistir. ¿Para qué está la persistencia en la oración? Persistir en la oración no es repetir como loro. Persistir en la oración no es para convencer a Dios de nada. Persistir en la oración no es para demostrarle a Dios que estamos convencidos de algo. No. Persistir en la oración es cuando usted alinea su petición con los propósitos o el carácter de Dios. Y dice, Señor, concédeme esto porque esto es parte de tu carácter, Señor. Tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios santo y lo que te estoy pidiendo está en línea con ese carácter tuyo. O Señor, esto está dentro de tus propósitos, tú quieres difundir tu palabra, tú quieres llevar el evangelio más allá, tú quieres honrar tu nombre. Esto que te estoy pidiendo es para eso, Señor. Cuando usted alinea sus propósitos, usted se transforma en una persona que persiste en la oración. ¿Se entiende? Vamos a Daniel 9, versículo 1, dice así. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Mire, fíjese cómo se alimenta de la palabra la oración, porque Daniel se va a poner a orar. Yo, Daniel, miré atentamente los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse. Y miré atentamente, dice. Primera oración basada en las Escrituras, es decir, después dice el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Y dice,
en ayuno, silicio y ceniza. Todo eso habla de persistencia, ¿bien? Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor. Bien, ahí comienza la oración de Daniel, la oración persistente. ¿Qué le va a pedir Daniel a Dios? Porque le va a pedir algo, ¿eh? Le va a pedir, ya Señor, se cumplió el tiempo, sácanos de aquí. Te ruego que saques a tu pueblo Israel de Babilonia. Se cumplió el tiempo, tu palabra dice que eran 70 años. Sácanos de aquí, Señor. Pero antes de eso confiesa y habla del carácter de Dios. Confiesa todo lo justo que ha sido Dios en juzgarlos. Y luego le pide, mira el versículo 16. Aquí viene la petición. Oh Señor, conforme a todos tus actos, mire cómo la rogativa, la persistencia, se basa en el carácter de Dios y en sus propósitos. De ahí se desprende la persistencia. Conforme a todos tus actos de justicia, carácter de Dios, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Bien, verso 17. Ahora pues, sigue rogando, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro, mire, invoca el nombre de Dios, porque esto es para que tu rostro resplandezca, Señor. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. ¿Por amor de quién? Por amor del Señor. Verso 18. Sigue rogando. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Mira como ruega, pero sigue insistiendo basado en el carácter de Dios. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual, ¿sobre la qué? La ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, siempre buscando la honra y la grandeza de Dios. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas, el carácter de Dios, un aspecto del carácter de Dios. Verso 19, oh Señor, oye, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Muy bien. La segunda marca es una oración persistente. Pero la oración es persistente no porque la repito todos los días y porque coloco una alarma en mi celular para acordarme de orar por esto que le estoy persistiendo al Señor. Puede hacerlo, pero no es el sentido de la persistencia. El sentido de la persistencia es que usted alinea lo que usted está pidiendo con algún aspecto del carácter de Dios o del propósito de Dios en la tierra. Y ahí se pone a orar firmemente, tal como lo hizo Daniel. Y le rogó, y le rogó, y le rogó. Dios contesta esas oraciones. La clave es que el creyente identifique aquello que yo le quiero pedir a Dios con los propósitos de Dios. Y no en la teoría, no en el papel, honestamente, de corazón, cómo esto que yo estoy pidiendo está alineado con el propósito de Dios, con el carácter de Dios. Por eso demasiadas veces pedimos mal, porque creemos como que Dios es un santito así al cual hay que pedirle cosas para las cosas que necesitamos. Y sí, Dios tiene cuidado de nosotros, hermano, claro que sí. Pero la oración que se relaciona con conocer a Dios es aquella que se vincula con Él y con sus propósitos. Y por tanto, ese orador, esa mujer de Dios, es alguien que está buscando honrar a Dios en su vida y por eso persiste. ¿Se entiende?
Primera marca entonces, una fe genuina. Y segunda marca, una oración persistente. Esas dos marcas hacen que el corazón de Dios, por decirlo así, se derrita y quiera mostrarte a ti su voluntad.